Pocos momentos de la historia de España han acogido un enfrentamiento tan despiadado entre la tradición y el progreso como la Guerra de la Independencia. Dos tendencias naturales y, sin embargo, contrapuestas de todo individuo y sociedad se encontraron en una lucha de fuerzas. Por un lado, el conflicto entre dos monarcas, el padre, Carlos IV, y el hijo, Fernando VII. Por otro, la amenaza de Napoleón Bonaparte, que encontraba la oportunidad perfecta para expandir sus dominios, su credo y su ley hacia el país vecino. En esta encrucijada histórica nacía Mariano José de Larra, entre las profundas contradicciones de la sociedad de su tiempo. Hijo de un médico afrancesado, cirujano militar del ejército josefino, siguió la suerte del foráneo invasor en 1813, teniendo que exiliarse a Francia. Todo un periplo existencial para un niño que a la edad de 4 años ya dejaba atrás su familia, su patria y su primera niñez, castigada a consumirse antes de tiempo en la soledad de los internados franceses. La primera época de la vida de Larra, en que reinó Fernando VII, él pasó algunos años en Francia, porque cuando vino se encontró con un rey que había anulado la Constitución de 1812 y que por lo tanto se había reintegrado a la tradición del absolutismo monárquico, haciendo caso omiso de todas las libertades constitucionales que estaban amparadas por la Constitución. Es decir, que fue una España que podemos considerar en gran parte dictatorial y que le sorprendieron después de una educación francesa donde los ideales de la revolución estaban consolidados, pues el contraste indudablemente en esos años juveniles debió ser un verdadero revulsivo psicológico, del cual se alimentará pues una gran parte del estilo satírico, irónico, que le acredita como gran escritor. En Francia, el joven Larra se nutre de una educación inspirada en los principios liberales e ilustrados, muy distinta a la que se imparte en España, vuelta de nuevo a la más raquítica tradición. Primero en Burdeos, después en París y a distancia de sus padres, el niño precoz va sumando conocimientos y va aprendiendo a vivir. El padre de Larra entonces entra en el séquito del infante don Francisco de Paula, hermano de Fernando VII, y eso posibilita el regreso de la familia Larra antes que el resto de los exiliados, ¿no? En el 18 entra en el colegio de Real Colegio de Escuelas Pías de San Antonio de Abad, de la calle de Hortaleza, y 4 años más de internado. Todo esto hace que el niño, el joven ya con 13 años, cuando sale, pues sea un niño muy reflexivo, muy escéptico de las cosas, un poco misántropo, no le gusta mucho la gente, añora su patria, pero sabe que hay una cosa mejor, y esto le va a marcar durante toda su vida como escritor. De Madrid a Corella y hasta su entrada en la Universidad de Valladolid, Larra fue siguiendo a su padre en sus destinos profesionales. Corrían años de temprano optimismo en los que, tras el pronunciamiento de Riego y la restitución de la Constitución de 1812, se había establecido la monarquía parlamentaria como forma de gobierno en el país. Para ubicar a Larra en su contexto, habría que saber, sobre todo, en qué situación está, que no es precisamente en el romanticismo, sino en la encrucijada entre la Ilustración y el romanticismo. Y eso puede justificar gran parte de su obra, incluso la dualidad que vemos constantemente en él. Por una parte, la razón, el equilibrio, la ponderación, la prudencia, y por otra parte la exaltación romántica que él tiene. Entonces la ubicación es precisamente en esa coyuntura difícil, compleja, que es esa transición de la Ilustración al romanticismo. Él está educado en la Ilustración, pero él es romántico por naturaleza, y en esa encrucijada hay que situarlo. Larra se compromete con la libertad, es decir, que es un liberal y es un partidario de la libertad en todas sus manifestaciones, no solo desde el punto de vista literario, rechazando las normas neoclásicas, también desde el punto de vista social y político,
Larra se siente un liberal y que debe luchar en favor de la libertad, pero en unas condiciones de absolutismo político como los que había en aquel momento, pues Larra opta por la sátira, por la ironía, es decir, por el humor frente a la dictadura. Larra moldea su personalidad y su estilo en paralelo con los desórdenes de la época. Su observación trasciende la descripción pintoresca hacia una crítica viva, mordaz y satírica. Suscribe su rebeldía una y otra vez bajo seudónimos como El Duende o Fígaro, que tanto afaman como escudan sus ácidos testimonios. En sus publicaciones periódicas, que desde 1828 comienzan a ser profusas, ataca la vanidad, la pereza y la ignorancia de un Estado que había congelado el espíritu de progreso de la sociedad. Larra en sí, ya como hemos visto, tiene un carácter complejo y difícil, ¿no? Y eso se va a ver después también en su forma de escribir, porque él lo que hace es esa rebeldía contenida que ha tenido durante años, la va a volcar en los desastres de su patria, para que se conozcan, dice, para que se conozcan y se corrijan. No es mejor español aquel que calla y otorga con todo lo que hay, sino aquel que quiere que su patria sea mejor, para lo cual hay que denunciarlo, ¿verdad? Él, no obstante, tiene esa mentalidad ilustrada por todo lo que ha leído después de la Vuelta de Francia, sobre todo, y con la intención de formarse en los clásicos latinos, griegos, en Cervantes, en Quevedo, en Cadalso, en Feijóo, en el Padre Isla, es decir, una serie de escritores pues muy clásicos, muy de la Ilustración. Él era un hombre ilustrado, pero con un corazón romántico. Larra supo tomar lo mejor de las influencias para alumbrar textos sublimes. Su lenguaje plástico, directo, popular, le apartarían del esnovismo literario, a la vez que esa profunda sensibilidad, labrada en los prolongados silencios de internado, le mantendrían unido, siempre a su manera, al credo romántico. Larra es un romántico, es un romántico porque se fija en el aquí y en el ahora, y eso es la característica esencial de Larra. Entonces se fija en el hombre en sí mismo, el costumbrismo, el realismo. Entonces se tiene que fijar en el detalle, en el hombre concreto, en las pequeñas virtudes, en los pequeños vicios y virtudes, en las cualidades que puede tener la sociedad. Es decir, desde lo más pequeño, es como si construyera un cuadro y se va fijando en cada uno de los elementos, de tal forma que nos da como una especie de caleidoscopio de toda la sociedad. Pero junto a eso, todos estos elementos que nos da Larra se refieren al aquí y el ahora, y a la hora, porque él, como buen, pensador ilustrado que fue, quiere cambiar la sociedad, y para cambiar la sociedad tiene que ser aquí y ahora. Es un hombre de su tiempo, evidentemente, y eso es fundamental, no es un utópico, eso es fundamental. Y por otro lado, ¿cómo lo tiene que ejercer? Pues a través de una técnica costumbrista, realista, que busca el momento, el detalle, el análisis. A partir de su primera publicación, en El Duende Satírico del Día, con que despega su genio satírico y su prolífica producción periodística, Larra se rodea de un grupo de jóvenes inquietos y disconformes que acostumbran a reunirse en un café de la calle Príncipe, la tertulia bautizada con el nombre de El Parnasillo, a la que asistirán intelectuales como Ventura de la Vega y Bretón de los Herreros. En tal ambiente de creación, no es extraño que Larra siguiera metabolizando visiones e influencias y se atreviera a integrar sus proclamas en los diferentes géneros literarios del momento. Desde el punto de vista del artículo, pues Larra no solo hace artículos de costumbres, como he señalado antes, es un crítico teatral. Muchos de los artículos de Larra son críticas de las obras que se estrenaban en el Madrid de la época. Que es un crítico teatral, es un escritor de artículos que tiene mucho de ensayista, porque incluso en los propios artículos de costumbres la crítica social y política está, si no presente, que en muchas veces sí lo está, en otros casos está subyacente, ¿verdad? Que hay una actitud crítica que es
el antecedente de lo que luego va a ser la figura del intelectual como conciencia crítica de la sociedad. Larra, en ese sentido, fue un precursor, un intelectual, cuando no había intelectuales, avant la lettre. Y en eso es lo que tiene de atractivo y de ejemplar la vida tan extraordinaria, tan corta y tan extraordinaria de Larra. Tiene artículos sobre un viaje en globo, sobre el globo aerostático, sobre la industria. Es decir, que él está preocupado por todo lo que se refiere a su época, en todos los sentidos. Y fundamentalmente por el progreso. Y en este sentido hay que tener en cuenta también que el progreso, según lo veía después Azorín, gran admirador de Larra, es que debía cambiar la sensibilidad. Y en ese aspecto yo creo que es donde realmente Larra está preocupado por el progreso, que llegue a todos y que llegue, digamos, a la sociedad. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recurrir a romper las tradiciones que, por repetirse, no tienen más fuerza ni son mejores. Está en contra de muchos elementos de nuestra tradición, como los toros, la caza, etcétera, aspectos que él ve como brutalidades. Pero también está en contra del esnobismo, es decir, el esnobismo en la ciencia, el esnobismo en la intelectualidad, en las modas, en la literatura, en los estilos. Es decir, que trata de tener una postura ponderada y ver qué es lo positivo que puede aportar para una sociedad el progreso, el avance en todos los sentidos, y qué se tiene que quedar dentro de la tradición. Escritor romántico, con aspiraciones ilustradas y clásico imposible, Larra se asomó a los escenarios teatrales, primero traduciendo piezas francesas y después componiendo las suyas propias, con el fin de alterar sustancialmente las tablas, anquilosadas en las leyendas históricas con que se regodeaban aún el poder y su élite. Él lo que hace es interpreta el teatro como una forma de enseñanza. Él piensa que el teatro tiene que ser algo que enseña al pueblo. El pueblo es ignorante y prácticamente no lee, como decíamos antes, el 80% no sabe leer. Entonces, a través del teatro tiene que aprender. Entonces, es igual la historieta que se ponga, lo importante es que de ahí saque conclusiones positivas. Luego se da cuenta de que el teatro tiene que ser también algo que sea ameno, que divierta. Pero su primera intención, él escribe muy poco teatro, él escribe 3 obras propias y las demás son traducciones, casi todas de Scribe, un francés que estaba de moda en ese momento, y de Duchamp algunos también, pero él escribe poco teatro. Lo que sí hace es mucha crítica de teatro, y durante ese tiempo él hace mucha crítica de teatro. Va evolucionando también y hay cosas que las considera positivas, hay cosas, es decir, va haciendo su labor de crítico incluso político, desde la crítica de teatro. Aprovechando la fatiga absolutista propiciada por la muerte de Fernando VII, Larra proyectaría su crítica literaria y política sobre los marcos costumbristas. Bajo el seudónimo de Fígaro se harán famosos artículos como Vuelva usted mañana, El castellano viejo y El casarse pronto y mal. Más allá de la crítica social, Larra pretende atacar también a los carlistas, comprometido con la necesaria transformación de España. En 1834 publica la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente, más conocida como Macías, que había sido prohibida por la censura el año anterior y que se vinculaba secretamente a su atormentada relación con Dolores Armijo. Yo creo que en Macías, que está, digamos, su obra fundamental, o en No mal mostrador, que en No mal mostrador se muestra además crítico contra todo el esnobismo, lo que trata de mostrar con su teatro, siguiendo la tendencia ilustrada de que el teatro tiene una finalidad social, de Jovellanos, que es fundamental, pues lo que quiere, lo importante de su teatro es la presentación del hombre frente a la sociedad y romper un poco con ese dogmatismo de las estructuras sociales, de un pensamiento ajustado a una tradición, es decir, manifestar la libertad del individuo. Y si para eso tiene que luchar contra la sociedad, como es el caso de Macías, o de oponerse a la sociedad, pues por supuesto que lo hace. En 1835 inicia un viaje por Lisboa, Londres y París, donde conocería a Víctor Hugo y a Alejandro Dumas.
A su regreso y con los aires nuevos de Europa, la preocupación política sigue siendo el centro de sus escritos. Y si bien defiende al principio el ministerio de Mendizábal, pronto se da cuenta de que la desamortización es un perjuicio más para el pueblo. Esta sería la causa de su decisión posterior de intervenir activamente en política, pero esta vez a favor de los moderados, siendo elegido diputado por Ávila en 1836. Los amigos le consideran que él se ha pasado a los moderados, que ya no es el adalid, es el rompedor que va siempre con la libertad. Entonces su orgullo también ahí sufre otra vez más, y se encuentra solo, se encuentra que no le hacen caso, se encuentra con los carlistas a las puertas de Madrid. Gómez, él escribe sobre Gómez, estaba a las puertas de Madrid, y entonces se le aparece Dolores y le pide las cartas el 13 de febrero, ese lunes de carnaval, donde todo eran máscaras. Y él se da cuenta de que eso que ya había pensado sobre suicidarse, porque lo hace con las exequias de su amigo Campo Alange, afortunado tú que la muerte te ha llevado y desapareces de este. Él entonces se da cuenta de que está completamente solo, ¿no? Y esa desesperanza personal que sufre por el rechazo de Dolores Armijo, el único amor de su vida, es compartida con la desesperanza de España, al darse cuenta quizá de que tendrían que pasar muchos años para que la sociedad pudiera hacerse cargo de su propio destino. Que el pueblo seguía siendo infantil, perezoso e ignorante, y que sus esfuerzos por cambiarlo serían vanos y estériles, sino solo una manera de ejercer el sagrado oficio de la escritura que a tal cúspide le había encumbrado. Nunca más creyó ya en que el eco de su voz fuera posible. Hay una famosa frase de Larra cuando señala que está condenado a escribir lo que nadie quiere escuchar. ¿Claro? Es que su mensaje se pierde en el vacío. Él tiene un gran éxito como escritor, de hecho fue el periodista mejor pagado de su época, pero no pasa del nivel de la literatura. Es decir, que el eco social y político de sus palabras se pierden. Y en ese sentido, él ha somatizado esos ideales, y eso explica la tragedia final, el acabar con su vida porque ve que su vida no tiene sentido. El orgullo, quizá el componente más desequilibrado de la fórmula Larra, le dejó las llagas abiertas por el dolor de España, en carne viva, y se negó a seguir siendo juez y parte del reincidente desastre en que se había convertido su patria. Y no pudo admitir más el retraso y la injusticia en que había quedado confinado el país que amaba, el país al que consagró su obra y su vida. Larra, desde luego, es una persona prematuramente madura. Muere a los 27 años y los primeros artículos que hace son tan maduros como los últimos. Están menos desengañados, evidentemente. Pero tenemos siquiera esperanza hasta en un reo de muerte, que es del año 35. Todavía está la esperanza en Larra, porque siempre, a pesar de esa amargura y de ese sentimiento desengañado, late en él una constante sentido de la esperanza, en cambiarse a sí mismo y en cambiar a los demás. Pero ya en el Día de Difuntos del 36 ya tenemos, cuando está mirando como Madrid es un cementerio y se mira su corazón y dice, aquí yace la esperanza, aquí ya tenemos el último Larra, el final, absolutamente desengañado, triste, solitario, terrible. Pero claro, este sentido del desengaño va con los años. Sí es verdad que él es una persona que al estar en esa encrucijada es difícil la vida en ese sentido, y es difícil la vida viendo cómo la incultura que reina en España y que él quiere transformar no puede. Es como si ese esfuerzo suyo cada vez se siente más impotente para realizarlo. En cada uno de sus artículos posteriores, Larra fue sepultando una a una todas sus esperanzas e ilusiones, hasta la Nochebuena del 36, en que la angustia había consumido por completo al hombre y al escritor, a Mariano José y a Fígaro, que ya no tenían nada más que decir, porque ya nadie le comprendería. Y sin Fígaro, su misión en el mundo, su obra y su vida era claramente un proyecto vacío, estéril y sin sentido. Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor. Y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices.
la Constitución de 1812 y que por lo tanto se había reintegrado a la tradición del absolutismo monárquico, haciendo caso omiso de todas las libertades constitucionales que estaban amparadas por la Constitución. Es decir, que fue una España que podemos considerar en gran parte dictatorial y que le sorprendieron después de una educación francesa donde los ideales de la revolución estaban consolidados, pues el contraste indudablemente en esos años juveniles. José Belarra, entre las profundas contradicciones de la sociedad de su tiempo. Hijo de un médico afrancesado, cirujano militar del ejército josefino, siguió la suerte del foráneo invasor en 1813, teniendo que exiliarse a Francia. Todo un periplo existencial para un niño que a la edad de 4 años ya dejaba atrás su familia, su patria y su primera niñez, castigada a consumirse antes de tiempo en la soledad de los internados franceses. La primera época de la vida de Larra, en que reinó Fernando VII, él pasó algunos años en Francia, porque cuando vino se encontró con un rey que había anulado Fernando VII y hizo posibilitar el regreso de la familia Larra antes que el resto de los exiliados, ¿no? En el 18 entra en el colegio de Real Colegio de Escuelas Pías de San Antonio de Abad, de la calle de Hortaleza, y 4 años más de internado. Todo esto hace que el niño, el joven ya con 13 años, cuando sale, pues sea un niño muy reflexivo, muy escéptico de las cosas, un poco misántropo, no le gusta mucho la gente, añora su patria, pero sabe que hay una cosa mejor, y esto debió ser un verdadero revulsivo psicológico, del cual se alimentará pues una gran parte del estilo satírico, irónico, que le acredita como gran escritor. En Francia, el joven Larra se nutre de una educación inspirada en los principios liberales e ilustrados, muy distinta a la que se imparte en España, vuelta de nuevo a la más raquítica tradición. Primero en Burdeos, después en París y a distancia de sus padres, el niño precoz va sumando conocimientos y va aprendiendo a vivir. El padre de Larra entonces entra en el séquito del infante don Francisco de Paula, hermano de... Pocos momentos de la historia de España han acogido un enfrentamiento tan despiadado entre la tradición y el progreso como la Guerra de la Independencia. Dos tendencias naturales y, sin embargo, contrapuestas de todo individuo y sociedad se encontraron en una lucha de fuerzas. Por un lado, el conflicto entre dos monarcas, el padre, Carlos IV, y el hijo, Fernando VII. Por otro, la amenaza de Napoleón Bonaparte, que encontraba la oportunidad perfecta para expandir sus dominios, su credo y su ley hacia el país vecino. En esta encrucijada histórica nacía María